Ahora, voy a cerrar estos de aquí porque son del ejemplo anterior. Ahora, ¿qué es lo que, ven, ahí están los tres ejemplos que iba haciendo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener 5 trámites, no sé, depósitos, retiros, certificados, bono proteger y consultas. Estos van a ser los 5 trámites, esos van a ser cada una de las filas. Y 10 personas por cada fila. Siempre que nosotros tengamos un ejercicio que ya tenga cierto tamaño, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que normalmente ya vamos a ocupar un menú. Y vean que desde clases atrás, no en el principio, pero desde algunas clases atrás, yo les vengo diciendo, bueno, tienen que hacer un programa que tenga un menú y que el menú haga esto y el otro. ¿Por qué? Porque imagínense en este proceso de cajas, si no tenemos un menú, es que ¿cómo hacemos para que el usuario elija? Entonces, esos elementos ya los vamos a seguir necesitando con mayor regularidad, ¿ok? Eso es para que ustedes lo vayan considerando. Entonces, vamos a empezar a construir nuestro ejercicio. Yo voy a venir aquí, voy a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar Banco Fidelitas. Lo voy a guardar por ahí para subírselos ahora. Por ahí. Listo. Voy a venir el proceso normal, voy a hacer mi clase principal. Voy a ampliar por aquí esto. Voy a eliminar un poco de comentarios para crear espacio ahí. Y aquí tengo el main. Entonces yo voy a empezar y voy a utilizar algo que ustedes van a ver más adelante en los cursos. Yo creo que yo les había comentado que hay una formulación de clases que se llama MVC, que se llama vista modelo controlador. Entonces cada clase cae en una categoría de esas. Yo voy a simular algo así, pero todavía no vamos a entrar en detalle qué significa eso hasta que ustedes lleguen a ese curso. Yo voy a crear mis clases dependiendo a el rol que cumplen. Entonces, mi clase principal, el rol que va a cumplir, es solamente el de presentación y el del menú. Nada más. Él no se va a meter con almacenar datos, no se va a meter con pasar usuarios, no se va a meter con pedirle datos al usuario, nada. Él se encarga de la parte inicial y de la distribución. Entonces yo voy a crear aquí un método que se llame menú. Voy a crear un método aparte para que sea más bonito. Y aquí voy a darle al usuario todas las opciones del menú que yo voy a tener. Entonces vean, voy a crear una variable opción. Aquí voy a utilizar un do while. Y aquí le voy a preguntar al usuario. In opción, no, perdón, voy a decir opción va a ser igual al integer.parseIn, lo que ya nosotros hemos hecho normalmente con las opciones del menú. O input. Y aquí entonces voy a colocar todas las opciones que va a tener el usuario. En el ejemplo de ustedes van a ser bastantes por lo que hablamos de las cajas. Yo voy a decir que uno va a ser, dijimos que era un depósito. Vamos a hacer un cambio de línea así. 2 va a ser un retiro. Obviamente eso no funciona así en los bancos, ¿verdad? Pero 3 va a ser un certificado. 4 va a ser, ¿qué hemos dicho? Eh, el bono proteger, pero no me gusta meterme con esos temas. Ya bastante cansado de estar viendo estos temas todo el día. Vamos a hacer una transferencia simple. El 5 va a ser, en el 5 vamos a hacer una consulta.
Y la opción 0 la vamos a utilizar para salir. Ok. Este va a ser el menú. Pero obviamente, yo además de presentar el menú, como esto es un ciclo do while, me falta el while de aquí y me falta ponerle la condición por la cual el ciclo se va a seguir repitiendo. Entonces yo voy a decir, repita mientras la opción que me dio el usuario sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo en el menú que 0 es la opción para salir. Entonces, si yo, como me gusta ver que mi programa se, se va, se va haciendo funcional, voy a irlo corriendo. Yo le comentaba al grupo del miércoles que este ejercicio lo estaba tratando de resolver como si yo fuera el estudiante, o sea, cómo se me van presentando las cosas y cómo tengo que devolverme para cambiar una cosa o avanzar para cambiar otra, etcétera. Entonces, aquí estoy tratando de hacerlo igual. Si yo corro este ejercicio, me aparece el menú que dice 1 depósito, 2 retiro, 3 certificado, 4 simple, 5 consulta, 0 salir. Listo. Si le doy 3, no pasa nada, 5 no pasa nada, 1 no pasa nada, inclusive un 7 que no está ahí no pasa nada. Si le doy 0, mi programa finaliza. Entonces, bueno, al menos ya sé que el menú está bien. Pero está claro que no solamente es necesario que mi programa muestre algo, sino que haga algo cuando yo selecciono cada una de esas opciones. Entonces yo voy a utilizar aquí un switch para decirle qué hacer. Lo que pasa es que, volviendo al tema que les estaba comentando antes, yo no quiero que esta clase, por decirlo de alguna manera, se ensucie las manos con la lógica de programación. Esta clase va a ser la vista, la que le va a mostrar al usuario, la que lo va a recibir, la que le va a mostrar el menú, etcétera. Pero quien se va a ensuciar las manos con la lógica de programación es otra clase. Esa otra clase, por decirlo muy popular, es a la que le voy a tirar la bronca. Esa otra clase, yo le voy a llamar datos. Entonces de ahí vengo y la creo. Creo la clase datos. Aquí entonces voy a empezar a construir lo que yo necesito para que esa clase funcione. Primero, como afuera tengo un proceso que se va a llamar, eh, ¿cuál fue el primero que dice? Depósitos o retiros. Depósitos. Entonces aquí voy a crear un método. Public void. Y entonces yo voy a llamar realizar depósito. Bueno, no le voy a llamar realizar depósito, le voy a llamar nada más depósitos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que este señor me va a servir para colocar nueva gente en la fila, nueva gente que está ingresando al banco, o para que el primero de la fila pase a la caja para que lo atiendan. Pero bueno, ya llegamos ahí. Depósitos. Y en este depósitos, entonces yo le voy a preguntar al usuario. Si desea, vamos a poner aquí un integer.parse y no, vamos a hacerlo con un texto. Entonces aquí yo le voy a preguntar al usuario, ¿desea ingresar o atender? Y le vamos a poner qué opciones, una I o una A. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando yo ingrese a esta opción, le voy a preguntar, ¿desea ingresar un nuevo cliente en el arreglo o lo que desea es tomar una persona del arreglo y atenderla? Ah, no, lo que pienso es atender. Ah, bueno, entonces digite A. Y si no, entonces digita una I. Entonces yo por aquí voy a tener algo así. Si opción punto equals una I, entonces voy a hacer algo. El if opción punto equals una A, entonces voy a hacer algo. Y de lo contrario le voy a decir que el valor es incorrecto. ¿Cierto? Porque si no digito ni una A ni una I, de ahí es que no leyó bien.
valor incorrecto. Y listo, todavía no le voy a meter más programación. Por ahora se va a quedar así. Pero me voy a volver a Banco Fidelitas y entonces aquí voy a hacer la comparación. Yo voy a decir, ok, lo que yo voy a comparar es la variable opción que me da el usuario. Y además, yo voy a decir, en caso de que esa opción sea 1, entonces ocupo llamar a ese método que acabo de programar. Entonces sí, me doy cuenta que en este momento ocupo decir que de la clase datos, voy a crear una instancia que le voy a llamar datos. Y listo. Y entonces aquí voy a llamar datos punto y por ahí tengo depósitos. Y luego hago un break. Por aquí voy a tener para la segunda opción, entonces ya voy más fácil, datos punto retiros. Por ahora me va a dar error, pero ahorita creo los métodos. Y un break. Para el caso 3, voy a tener datos punto certificado y simple. Datos punto certificado. Y luego hago un break. Para el caso 4 voy a tener datos punto simple. Y luego hago un break. Para el caso 5 voy a tener datos punto consulta. Y luego hago un break. Y listo. Y me salgo del switch y con eso termino y listo. Listo, digo yo, me sé que me está dando errores, pero sé que es porque no los he construido de otro lado. Pero por aquí casi que podría considerar que ya tengo el menú listo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Por ahí iría las opciones del menú. Me voy a pasar para datos y digo, ok, ya hice el método depósitos. Y los otros se van a aparecer. Entonces yo voy a venir, lo voy a copiar y ese se llama retiros. Y vean si se parecen que en realidad no tengo que cambiarle nada. Y el otro se va a llamar, bueno, no tengo que cambiarle nada todavía. El otro se va a llamar certificados. Certificados. Y el otro se va a llamar INPE. Y el otro se va a llamar consulta. Estamos claros que lo que hace en este método no es el proceso de captar la consulta del usuario, sino administrar la fila, ¿verdad? O agregar a alguien a la fila, o sacarlo de la fila, sacar el primero para que lo atiendan en la caja. Cualquiera de las dos. Si eso es cierto, entonces ya ese señor no debería darme errores. Pero vea que, bueno, es que puse certificado y yo le llamé al método certificados. Y ahora sí, ya no tengo errores. Ya ese señor pareciera estar bien. Pero resulta que este señor, que tiene todos los métodos, sí, muy bonito, tiene todos los métodos, pero estos métodos no hacen absolutamente nada. Entonces digo, sí, no, en realidad necesito hacer algo diferente. Voy a crear un arreglo para que en ese arreglo se almacene la información de las personas que están en la fila. Entonces yo llego y de primera entrada digo, ok, el método aquí está aquí, entonces aquí voy a crear un arreglo de enteros que se llame espacios, se lo voy a llamar espacios. Y va a ser un new in, y como el profesor dijo que era de un lado para el otro, entonces son 5 filas de 20 personas. Y aquí es importante que si cuando yo creo el arreglo, yo definí que son 5 filas y 20 personas, en el resto del ejercicio yo lo siga gestionando como 5 filas y 20 personas. ¿Ok? No es que yo más adelante puedo primero poner personas y después poner filas. No. La manera en como yo lo defino al inicio, así es como yo lo tengo que seguir trabajando. ¿Ok? Ahora, si yo quise crear el arreglo de 20 personas por cada fila, o sea, 20 primero y un 5 después, no tengo absolutamente ningún problema. Pero tengo que tener claro que mi arreglo de ese momento en adelante tiene que seguirse manejando con esa distribución. A mí me gusta normalmente, pero eso ya es un tema personal, poner entre las primeras posiciones lo que se considera como más grande.
o lo que contiene a las otras. O sea, son 5 filas y cada fila contiene 20 personas. Pero eso es un tema única y exclusivamente de gusto, no que sea una obligación. Entonces yo llego y digo, pongo este arreglo aquí. Y digo, listo, ahí está, perfecto. Entonces, solo por probar, yo voy a decir, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo digo espacios en la posición 2, 3, coloque ahí un 10? Perfecto, no error. Quiere decir que el arreglo está perfecto. Podría pensar yo. Pero entonces agarro esta línea, resulta que agarro esta línea que no me da ningún error y la quiero copiar también aquí y me doy cuenta que aquí me da un error. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me da un error si en realidad de arriba no pasó nada y la copié exactamente igual? Bueno, el error básicamente me dice que él no reconoce qué es eso que yo llamo espacios. Claro, no lo reconoce porque el arreglo, si ustedes lo ven aquí, yo lo hice dentro del método depósitos. Al hacerlo dentro del método depósitos, lo que estoy diciendo es que ese arreglo va a tener relevancia o se va a poder utilizar única y exclusivamente dentro del método depósitos. Única y exclusivamente. Entonces ustedes dirían, ahí no, perfecto, entonces voy a agarrar esto de aquí y lo copio, no lo paso, lo copio aquí. Y ya esto no me da error, perfecto, entonces ya lo arreglé. No, tampoco. Tampoco porque entonces lo que yo tendría son 5 arreglos y el objetivo no es ese. Lo que yo tengo que hacer es no tenerlo aquí, pero tampoco tenerlo aquí, sino tenerlo dentro de la clase, como teníamos los atributos, pero que no esté dentro de ningún método. Como este señor no está dentro de ningún método, vean que aquí ya me funciona y aquí también me funciona. ¿Ok? Todos los métodos lo pueden ver. Todos los métodos de esa clase, obviamente. Todos los métodos lo pueden ver. Pero es solamente uno. No es que tengo 5 diferentes. Listo. Ahora, eso era una prueba. Entonces, en realidad esta línea no la voy a ocupar. Y esta línea tampoco la voy a ocupar. Ahora lo que yo necesito es recorrer el arreglo y guardar ahí toda la información de un cliente. Pero entonces entro en otra duda y digo, es que hice un arreglo de enteros. En realidad yo en un entero no puedo guardar toda la información de un cliente. Entonces alguien dijo por ahí, no, hágalo de string. Bueno, pero es que en un string yo podría almacenar el nombre, pero no puedo almacenar otras cosas. Entonces, ¿cuál es la opción que tengo? Perfecto. Yo voy a venir aquí a mi proyecto y voy a crear un objeto. Lo voy a llamar Java Class. Y a este objeto más lo voy a crear espacio. Se va a llamar espacio. Y le voy a crear algunos atributos. ¿Cuáles son los atributos que yo quiero almacenar por cada uno de esos espacios? Bueno, resulta que yo quiero poner un atributo que se llame el nombre del cliente. Ok, claro, importantísimo, ¿verdad? El nombre del cliente. Y resulta que por un tema de la pandemia también tengo que tener la temperatura con la que el cliente ingresó. O sea, cuando le hice la medición tuve que registrarlo. Extremo, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que nunca lleguemos a eso. Un public string que sea el correo del cliente. También necesito el correo porque como por toda la situación ocupo estar muy en contacto con los clientes. Y también voy a poder tener por ahí un public string con el teléfono. ¿Ok? O sea, por cada campo que yo estoy haciendo aquí es diciendo, por cada espacio en el arreglo, yo no ocupo un solo valor, ocupo 4. El nombre, la temperatura, el correo y el teléfono. Y yo voy a crear uno adicional que ahora ustedes van a ver para qué me va a servir. Voy a crear uno que va a ser de tipo estados. Y ustedes dicen, pero ¿y qué es ese estados? Bueno, voy a hacer una enumeración que se va a llamar estado. Hago la enumeración por aquí. Estados. Y entre los posibles estados de esta enumeración, resulta que yo tengo
estados no del cliente, sino estados del campo, ¿verdad? El campo puede estar disponible, puede estar ocupado. Esas son las dos posibilidades que hay en el campo dentro del arreglo. Y entonces, ¿eso para qué me sirve? Ok. Cada vez, ahora que ya yo tengo las características de un campo, yo voy a tener un constructor. Voy a tener un public espacio. Y cada vez que se genere este constructor, entonces yo voy a decir, en el nombre, coloque comillas, comillas. O sea, cuando yo estoy creando un nuevo espacio, es que no hay nadie, entonces no tiene nombre del cliente. En la temperatura, no sé cuál es la temperatura default, voy a poner un 37. 37 los niños, 36 los adultos, algo así es. En el correo va a ser comillas, comillas. En el teléfono va a ser comillas, comillas. Y el estado va a ser igual a estados, bueno, por aquí, punto disponible. Okay, cada vez que creo un espacio, por default ese espacio va a estar disponible, obviamente, ¿verdad? No, después lo voy a cambiar a ocupado cuando llego y coloco a alguien ahí. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque yo lo que quiero es llenar todo el arreglo. Ustedes recuerdan que la semana pasada con los objetos, a diferencia de los otros, tenía que hacer un new dentro de cada posición, cada vez que le iba a asignar algo, hacerle un new y llenarlo. Bueno, yo lo que quiero hacer en este caso, lo voy a hacer diferente para que vean la otra opción, es cuando yo creo, aquí me pasé para objetos, para datos, perdón. Cuando yo creo el objeto datos, voy a tener también un constructor. Y en este constructor voy a hacer un ciclo, dos ciclos. Este se va a llamar, por ejemplo, fila, que comience en 0 y que sea menor. Sabemos que las filas van desde 0 hasta 4, que sea menor a 5. Y un F más. O sea, por cada fila, yo voy a tener otro ciclo que se va a llamar espacio, que comienza en 0. Digo que espacio es menor, dijimos que tenían 10, ¿verdad? Que era menor a 10. 10. No, a 20. Bueno, no me acuerdo cuánto habíamos dicho, pero ahí lo hice de 20. Entonces, menor a 20 y un E más. ¿Y eso qué hace? Eso me va a permitir recorrer todo el arreglo. Entonces yo voy a decir, en espacios, en la posición F, E, coloque un nuevo espacio. Pero espacio con la E mayúscula. ¿Ok? Entonces vean lo que estoy haciendo. Pero para ver, aquí me está dando un error. Ah, bueno, sí. Correcto. ¿Por qué me está dando este error? Porque se me olvidó decir que ahora este arreglo es de tipo espacio. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a almacenar son espacios allá adentro. Listo, ya no tengo error. Entonces vean, voy a tener un arreglo de 100 posiciones distribuidos 5 por 20, pero en cada posición voy a guardar un objeto que se llama espacio, que se basa en estas características. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es recorrer aquí todo el arreglo. Cuando yo creo este señor, que es el constructor, yo recorro todo el arreglo. Primero las filas y después las columnas y voy a decir, en cada posición, coloque un nuevo espacio. Y recuerden que aquí yo estoy corriendo el constructor de espacio, ¿cierto? Entonces, si yo me vengo a espacio a ver qué hace el constructor, él por default en todos puso que la temperatura es 36, que el nombre es tal, que el correo es tal, que el teléfono es tal y que ese espacio está disponible. ¿Por qué? Porque apenas si lo estoy creando. Hasta ahí vamos claro, ¿sí? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces ya ahora sí puedo venir al depósitos. Cuando yo esté en depósitos puede pasar una de dos cosas. O yo quiero agregar a alguien a la lista, o yo lo que quiero es que el primero de la fila pase a la caja. Ahora, vamos a hacer entonces el primero, el de ingresar. Como yo sé que es en la parte de depósitos, yo sé que no es en todo el arreglo, o sea, eso quiere decir que yo lo voy a agregar
en la primera, yo lo voy a agregar en la primera columna, por llamarlo de esta manera. O sea, en el primer espacio del arreglo en la posición 0. Ahora, ¿en qué posición hacia atrás lo voy a agregar? No sé, porque no sé cuántas posiciones tiene o están ocupadas, no lo sé. Entonces tengo que hacer un ciclo para ir recorriendo y lograr encontrar en dónde hay un campo. Y lo voy a hacer de esta manera. Yo voy a hacer un ciclo de espacios que vaya desde 0, que sea menor a 20, y que el espacio vaya de 1 en 1. Dentro de este ciclo, yo me voy a preguntar si espacios en la posición 0. ¿Por qué en la posición 0 específicamente y no utilicé una variable? Bueno, porque es que estoy hablando de los depósitos. Esa va a ser la primera columna. Si espacios en la posición 0, ¿y en qué filita hacia atrás? Ah, en la E. Punto. Estado es igual a estados punto disponible. ¿Qué significa? Bueno, es que si no pongo los dos no va a servir. ¿Qué significa que yo encuentre que en esa primera posición hay un objeto que se llama, que se llama como sea, pero que tiene un atributo que se llama estado y que ese estado dice que está disponible? Bueno, eso significa que en ese campo puedo poner al usuario. ¿Ok? No hay nadie en la fila, lo pongo de primero. ¿Cómo lo pongo de primero? Bueno, digo espacios en la 0, punto nombre va a ser igual, pero no tengo el nombre, o sea, tengo que pedirle el nombre al usuario. Tengo que devolverme y decir, bueno, aquí le voy a pedir el nombre al usuario. O lo podría hacer dentro del ciclo. Vamos a ver, no me gusta mucho, pero hagámoslo dentro del ciclo, porque el ciclo queda muy grande. Yo dentro del ciclo voy a declarar aquí las variables. ¿Cuáles variables ocupo? El nombre, el correo, el teléfono, esos son string. Y ocupo una variable entera que se llama temperatura. Entonces aquí dentro del ciclo, si ya encontré que ese espacio está disponible, entonces voy a ir llenando los valores. No voy a ocupar las variables en realidad, porque lo puedo hacer aquí mismo. Voy a decir show input nombre para que el usuario ingrese el nombre. Y voy a poner otro que diga correo. Aquí voy a poner el correo. Y voy a hacer otro que diga teléfono. Y aquí voy a pedir el teléfono al usuario y lo voy a colocar ahí. Y voy a hacer otro que diga temperatura. Pero este es un entero, entonces un integer punto parseInt. Ahora estoy dudando si debería ser entero. No sé si ellos guardarán la temperatura con decimales, pero bueno, asumamos que no. Si no, habría que construirlo doble. Yo le pido toda esa información al usuario y lo coloco en ese campo del vector. Guardo todos los atributos de lo que está en ese campo con lo que el usuario me da. Adicionalmente es súper importante, casi más importante que eso, que yo diga que en ese campo el estado ahora va a ser estados.ocupado. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy marcando ese campo para que cuando venga un nuevo cliente a algo que tenga que ver con depósitos, no lo pongan en ese campo, porque ese campo está ocupado. ¿Ok? Y listo. Pero pasa lo siguiente. Si yo esto lo dejo así, él va a venir, va a recorrer esto, se va a dar cuenta que el primero está disponible, me pide los datos y los coloca ahí. Vuelve al ciclo, hace el ciclo otra vez, va y se da cuenta que el segundo está disponible, me pide los datos y lo coloca ahí. O sea, ¿qué es lo que él va a hacer? Me va a pedir los 20 datos de un solo golpe porque le di depósitos. Y no, en realidad lo que estoy agregando es una persona.
no debería de continuar dentro del ciclo. Entonces hay dos maneras. Una que yo casi no utilizo, y por eso es que no me la sé. Y la otra, que es la que a mí me gusta, que es forzando el ciclo a que salga, diciendo es igual a 20. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, vean que el ciclo se va a repetir desde 0 hasta 19. Si yo logré encontrar un espacio vacío, ya no tengo que continuar con el ciclo. Entonces yo le digo E es igual a 20. ¿Qué va a hacer él? Cuando él venga aquí, vuelve al for y ¿cuánto vale E? 20. O sea, ya no es menor a 20. ¿Qué va a hacer? Ya no va a seguir con el for y termina. ¿Ok? Esa es, perdón, no era exit. Creo que la opción válida es break. Esta es la otra opción. ¿Ok? Pero, como les digo, a mí me gusta más eso. Ustedes pueden utilizarlo de lo que ustedes quieran. Eso me hace salir de manera forzada del ciclo. Ya sea este o con un break. Entonces, yo aquí ya estoy agregando eso. Vamos a ver. Todavía no tengo cómo corroborarlo. Pero vamos a hacer una opción que se llame reporte para estar seguro de que eso sucede. Entonces yo le voy a decir 1 depósito. Y me va a decir, ¿desea ingresar o atender? Entonces yo le voy a decir una I. Nombre, Gerardo. Correo tal y tal. Teléfono tal. Y me pide otra vez el nombre, vean. Nombre, qué raro. Pero ¿cuál fue el problema de que me pidiera el nombre? El problema que me pida el nombre es el siguiente. Vamos a corregir eso. El problema de que me pida el nombre es el hecho de que yo aquí no le cambié eso por nombre, que debería decir temperatura. Como me decía nombre, le metí caracteres y por eso me dio el error. Va de nuevo entonces. Le doy depósito. Yo le digo que quiero ingresar una persona, que es Gerardo. Le doy el correo, le doy el teléfono, le doy la temperatura, si tiene 37. Y listo. Bueno, me hace falta un mensajito para decir, ya está en la fila, no importa. Pero ya está funcionando. Claro, si yo le doy 1 depósito y le digo que quiero que lo atiendan, de todavía no hace nada porque no lo he programado. Pero ya lo logré colocar en el arreglo. Entonces, antes de hacer lo otro, me veo en una necesidad. ¿Cuál necesidad? Es que ¿cómo hago para darme cuenta si realmente eso está funcionando? De ahí no hay otra. Voy a agregar un reporte. Entonces, voy a venir aquí y digo, voy a parar lo que estoy haciendo. Voy a venir al menú y le voy a agregar aquí la opción 6 y ya me reporte. ¿Ok? Y entonces, consecuentemente, voy a venir al switch y voy a agregar case 6, datos.reporte, que obviamente me da error. Consecuentemente, entonces me voy a ir al clase de datos y voy a crear el método, voy a ponerlo al final para ir como en orden. Voy a crear el método que se llame public void reporte. Listo. ¿Y cómo voy a hacer un reporte? Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a crear una variable mensaje que no tenga nada. Voy a hacer un ciclo que me recorra primero cada una de las filas. Piensen en 0, que la fila... voy a pintarlas de arriba hacia abajo. No, voy a pintarlas mejor como horizontales. Entonces que me recorra los campos. Déjenme pensarlo a ver cómo lo hago más. No, las filas, me parece mejor. Ok, que recorra las filas, que esa fila comience en 0, que la fila sea menor a 5, porque son 5 filas, y que la fila sea un F++. Dentro de ese ciclo voy a hacer otro ciclo que me recorra los espacios, que comience en 0, que el espacio sea menor a 20 y que es un espacio más. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder aquí? Yo voy a ir dibujando, por llamarlo de alguna manera, cómo está distribuido el arreglo y consecuentemente pues se va a ver parecido a cómo está distribuida la fila. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colocar una X donde está ocupado y un guioncito subrayado donde no.
Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Puede ser la X o podría ser la primera letra del nombre. Vamos a inventar eso ahí. Entonces yo voy a decir, si espacios en la posición F, E, punto, estado, es igual a, pero me olvidé el doble igual, es igual a estados, punto, ocupado. ¿Qué significa entonces? Que en esa variable mensaje yo voy a colocar lo que ya tenía la variable, pero además le voy a concatenar espacios F, E, punto nombre, pero ahí le estaría pegando todo el nombre, correcto. Entonces a esto le puedo decir un punto substring, que ustedes recuerdan de la clase string que habíamos compartido, y el substring me dice dónde comienza y dónde termina. ¿Okay? Y ahí le estaría concatenando la primera letra del nombre. Solo para que al final se vean diferentes. Pero también le voy a dejar como un espacio en blanco ahí para que no queden tan pegados. Y al final también le voy a dejar un espacio en blanco. Sí. Okay. Eso está ocupado. En el caso de no estar ocupado, en realidad lo que voy a hacerle es que al mensaje le agregue el mensaje, pero le pongo un guión de subrayado. Como ningún nombre va a tener un guión de subrayado, creo. Entonces, ahí va a aparecer un guión donde los espacios están disponibles. Y al final, cuando yo termino este ciclo, el ciclo que está más hacia lo interno, ya terminé toda una fila. Y cuando termine el ciclo de afuera, ya terminé todas las filas. Entonces, cuando termino todas las filas, voy a decir un jOptionPaint.showMessage null, y aquí voy a mostrar el mensaje. Vamos a ver cómo me va. Depósito 1. Desea ingresar o atender, ingresar. Se llama Gerardo. El correo es tal cosa. El teléfono es tal cosa. La temperatura es 37. Y listo. Pero no sé si lo agregó. Ah, bueno, ahí tenemos el reporte 6. Entonces vean que ahí me hizo una fila. Lo que pasa es que solo me está haciendo una. Me hizo una fila con todos los campos y el primer campo es una G. O sea, estoy de primero en la fila. ¿Por qué me apareció todo eso? Bueno, me apareció por lo siguiente. Vean que como yo lo que estoy haciendo es concatenando valores, y lo seguí concatenando y concatenando y nunca hice un cambio de línea, por llamarlo así. Yo lo que necesito es aquí perdón, como que me desconecté un momento. Ya, yo lo que necesito es aquí, después de que termino el ciclo que está más hacia lo interno, yo lo que voy a decir es mensaje va a ser igual a lo que tiene mensaje y le voy a concatenar un cambio de línea. Vamos a ver cómo se ve ahora. Con solo que yo corra de una vez el reporte 6, vean cómo lo distribuye. Entonces ahora sí me va a quedar más claro. Voy a agregar a Gerardo en el tema del depósito. Vamos a ver. 1. Desea ingresar. Nombre Gerardo. Correo, un teléfono. Temperatura. Le voy a ir la opción 6. Y ahora sí me queda más claro. En la primera fila, ahí está Gerardo. Y vean que después de la G, hay 19 campos más para gente que venga a hacer cosas de depósitos. Las otras filas están vacías todavía. Acabamos de abrir el banco. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Más o menos. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Cuando yo me devuelvo para acá, entonces empiezo a considerar bueno, esto que yo acabo de hacer, aquí, cómo se parece en todos los métodos que siguen. De hecho, vean que esto mismo lo coloco, así como está exactamente, lo coloco en el retiros, nada más que no va a ser 0, sino que va a ser 1. Entonces, como yo también pretendo que mi ejemplo sea
no solamente funcional, sino que ahora estoy pretendiendo de que sea eficiente, entonces yo voy a hacer un cambio. Yo voy a venirme para Banco Fidelitas, el menú, y yo voy a poner aquí, ya no se va a llamar depósito, le voy a llamar registro, y le voy a mandar de parámetro la opción. Señor, se va a llamar registro. Aquí podría hacerlo también todo en uno, pero no importa. Registro y le mando la opción. Y así lo voy a poner en todos. Usted me va a decir, profe, pero entonces, ¿cómo lo va a identificar? Bueno, porque a lo interno tengo la opción. La consulta también. Lo único que no voy a tener dentro de esto es el reporte, porque el reporte sí es diferente. ¿Ok? De manera que cuando yo venga aquí, ya no voy a tener depósito, sino que se va a llamar registro. Y este señor voy a recibir aquí una opción. Esa opción puede traer un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Pero mi arreglo empieza a contar desde 0. Entonces, yo de una manera muy, bueno, no lo voy a llamar opción porque vean que ahí tengo otra opción. Voy a llamarle valor. De manera muy sencilla, ese valor yo lo puedo utilizar en lugar de un 0, decir valor menos 1. Entonces, cuando la gente seleccione depósito, lo voy a colocar en la opción 0. Cuando la gente seleccione retiro, lo voy a colocar en la opción 1. Y así me voy a ahorrar todos los otros métodos que en realidad ustedes ven que son exactamente iguales. Ya tengo registro y ahora voy a borrar todos los anteriores. Voy a borrar retiros, certificados, simpe y consulta. Y ustedes dicen, ¿será cierto? ¿Será el profesor nos estará mintiendo? Probémoslo. Si eso es cierto, quiere decir que a pesar de que solo programé uno, ya me tiene que servir para los otros. Vamos a ver. 1 depósito. Desea ingresar. Gerardo. Correo. Teléfono. Temperatura 37. Listo. Ahora voy a agregar uno de certificado, que teóricamente no le he programado nada. 3 certificado. Desea ingresar. Nombre, Luis. Este es el correo, este es el teléfono y esta es la temperatura, 36. Y voy a ver el reporte, el 6. ¿Ok? Y vean, en la primera fila está Gerardo, de primero porque no había nadie. En la tercera está Luis, de primero porque no había nadie. Y ojo que yo no he programado nada para Simpe. O sea, logré identificar, y ojo, ¿por qué lo hice así? Después lo corregí. Porque quiero simular lo que ustedes se podrían encontrar. O sea, yo estoy simulando que dentro del proceso, cuando ya estaba programando, llegué a la conclusión de que lo podía hacer diferente. Entonces, bueno, perfecto. Ahí llegué y mejoré montones mi código. Logré reutilizar mucho un subproceso. Y aquí entonces yo voy llenando filas. Agreguemos uno que no sea, otro que sea en Simpe. Voy a agregar uno, ingresar, Pedro, le di el 1, ¿verdad? Bueno, no importa. Correo tal, teléfono tal, temperatura 36. Si vengo al reporte, 6, vean que primero aparece Gerardo y después en la fila está Pedro. ¿De acuerdo? Y así entonces yo voy a ir ubicando personas en la fila de acuerdo al trámite que vengan a hacer. Pero lo hice con un solo método. Voy a meter a alguien de consulta. María. Correo tal, tal, temperatura 37. Veo el reporte y vean cómo María aparece ya en la quinta fila. De primera porque no había nadie esperando los trámites de consulta. Y así yo voy a ir ubicando en la fila. ¿Qué me falta? Me falta algo muy, muy, muy importante. Me falta de poder agarrar a una de esas personas y pasarlo a caja, o sea, sacarlo de la fila. Pero entonces yo les consulto a ustedes. ¿Qué sucede? ¿Qué debería suceder cuando Gerardo, hablemos de otro, qué debería suceder cuando María ya la atienden? La pasaron a la caja y ya salió. Bueno, ya no debería de aparecer en esa fila. Ya la atendieron.
listo, ya se acabó el caso con María. Y entonces yo lo pongo como que está otra vez disponible y todo resuelto. Pero ¿qué pasa en el caso de Gerardo? Si yo a Gerardo solamente lo cambio el estado a disponible y le borro todos los datos, Pedro seguiría estando en la segunda posición. Es más, no importa, vamos programando y vemos la desventaja que sucede ahí. Creo que alguien me escribió. No fue aquí. Vamos a ver, es que no es alguien para ir a los OpenLab. Está vendiendo esto de los OpenLab. Entonces, voy a irlo programando a ver qué sucede. En registro, que ese sirve para todos. ¿Qué pasa si la opción es atender? Yo voy a atender a la primera persona. Bueno, a ese señor de aquí también me parece que le hace falta un mensajito. Estoy pensando si le agrego algo más bonito ahí. Vamos a ver. Punto show message. Null. Yo lo que quiero hacer aquí también es decirle, como cuando uno llama y se conecta a un call center que le dicen, hay tantas personas delante esperando. Bueno, yo quiero hacerlo así. Entonces yo, cuando voy a tener una variable por aquí que se llama anteriores. Cuando yo encuentro eso, yo voy a decir, antes de poner E en 20, vamos a ver, si lo encontró en la primera vez, E valía 0. Entonces yo voy a decir anteriores va a ser igual a E. Y entonces aquí voy a poner un mensaje que va a decir, usted ha sido agregado a la fila, coma, hay, y le coloco la palabra, la variable anteriores, personas adelante. Anteriores, bueno, es que dice que anteriores podría no traer un valor, entonces vamos a inicializarlo. Tiene razón. Vamos a ver cómo funciona eso. Uno depósito, desea ingresar, nombre Gerardo, correo, teléfono, temperatura. Ojo que eso no se muestra en el reporte, pero todo eso queda almacenado. Usted ha sido agregado a la fila, hay 0 personas adelante. Perfecto. Voy a agregar otro en el mismo. Aquí voy a agregar a Pedro. Correo del de Pedro, el teléfono y la temperatura. Usted ha sido agregado a la fila, hay 1 persona adelante. Perfecto, voy a agregar a Luis. Perdón que use siempre los mismos nombres, pero es que yo no soy muy creativo con eso tampoco. Luis, correo, teléfono, temperatura. Dice, usted ha sido agregado a la fila, hay 2 personas adelante. O sea, eso ya por lo menos se ve un poco más profesional. Voy a ver el reporte, a ver si es cierto. Correcto, está Gerardo, está Pedro y está Luis en la fila. ¿Qué es entonces lo que yo les comento? Cuando atiendan al primero, yo tengo que correr a las otras 2 personas. ¿Qué pasa si yo no los corro? Si no los muevo de posición. Va a suceder esto. Yo voy a decir, por ejemplo, que siempre la persona que van a atender es la que está primera en la fila. Entonces yo podría decir, espacios en la posición valor -1, porque eso marca la opción del menú, pero en la primera persona de la fila, punto nombre, va a ser igual a nada, o sea, ya no va a estar el nombre almacenado, espacios, valor -1, en la posición 0, punto correo, igual a nada. Voy a hacer lo mismo, voy a copiar esto para no escribir tanto. Voy a hacer lo mismo con el teléfono. Con la temperatura, la voy a poner en el default que habíamos definido, 36. Y sobre todo con uno muy importante que es el estado.
sea, yo estoy limpiando ese campo y el estado lo tengo que poner en estados.disponible. ¿Qué significa? Ya Gerardo lo atendieron o lo están atendiendo, ya este campo en la fila está disponible. Yo en teoría podría asumir que eso está bien. Vamos a ver qué pasa. Yo vengo, corro esto. 1, depósitos, incluir, Gerardo. No sé por qué escribo todo el nombre si al final solamente la primera letra me es importante. No hay 0 personas adelante. Voy a mostrar 6 reporte. Perfecto. Voy a incluir otro. Pedro. Correo de Pedro, el teléfono de Pedro, la temperatura de Pedro. Dice que hay una persona adelante, todo va bien. Puedo ver el reporte, en efecto está Gerardo, está Pedro, todavía no han atendido a ninguno. Viene el depósito, incluir, viene Luis, correo, y listo. La temperatura. Dice que tiene 2 personas adelante, veo el reporte. En efecto, Gerardo, Pedro y Luis. Pero resulta que en este preciso momento van a atender a Gerardo. Entonces yo le doy 1 depósito, atender. Listo, a Gerardo lo atendieron. Si yo presiono el 6, vean cómo queda el reporte. O sea, Pedro y Luis siguen estando en la posición 2 y en la posición 3. 2 y 3 del ordinal, ¿verdad? Pero saben que el índice del arreglo es 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa si en este preciso momento, antes de que Gerardo terminara y atendieran al otro, llega María? 1, ingresar, María, correo de María, el número, temperatura 37. Dice, y le dicen a María que hay 0 personas adelante. ¿Qué significa eso? Significa que al pobre Pedro y al pobre Luis les metieron a María por delante, ella la van a atender primero. Ojo, aquí no estamos, no tiene ninguna prioridad por género ni porque tengo una discapacidad, o sea, nada más estamos poniendo nombres. Pero vean qué interesante, como yo simplemente atendí a Gerardo y los otros 2 no los moví hacia adelante, cuando empecé a correr el ciclo, otra vez, para asignar, el ciclo encontró que en la primera posición había un campo y ahí metió a María. Obviamente eso no tiene una lógica y un sentido dentro de la funcionalidad de una fila, para nada, absolutamente. Eso quiere decir que a la hora de retirar a una persona o a la hora de que lo atiendan, no es simplemente poner el espacio en blanco. Yo a los otros los tengo que mover hacia adelante. Entonces, vamos a hacer la corrección de eso. Yo me voy a venir para acá. Y voy a hacer lo siguiente. Es más, esto ni siquiera me va a servir después. Yo voy a hacer un ciclo. Ahora van a ver por qué. Voy a hacer un ciclo que sea de los espacios que comiencen en 0, que el espacio sea menor a 20 y el espacio más. ¿Ok? Cuando yo tengo eso, yo lo que voy a hacer, ahí lo que estoy haciendo es recorriendo el arreglo desde la primera posición hasta la 19. Esto va a estar mal, ahora van a ver por qué, pero lo quiero dejar así para que ustedes vean que, como yo voy a recorrer la fila, se me ocurrió hacer el ciclo igual que como hemos hecho todos, y van a ver que este tiene una particularidad. La particularidad es esta. Yo lo que voy a hacer es, en el campo en el que estoy, voy a colocar lo que está en el campo de la par. O sea, voy a mover a Pedro adelante y a Luis adelante. Entonces voy a decir, yo podría hacerlo atributo por atributo, pero vamos a probar esto. Yo voy a decir espacios valor -1. Ese es para que me defina la columna, ese no me afecta. En la posición E va a ser igual a espacios valor -1 en la posición E+1. Ustedes dicen, pero el profesor nos dijo a nosotros la semana pasada, y yo me acuerdo, que yo nunca podía asignarle un valor
a un arreglo de objetos, sino que era a sus atributos, como el profesor está haciendo aquí. Aquí está un objeto, pero el profesor dice el atributo nombre tal cosa. Pero aquí el profesor utiliza el objeto y al objeto le asigna algo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí lo puedo hacer? Porque este señor almacena un objeto. ¿Y qué le estoy asignando? Le estoy asignando este otro señor, que aquí hay otro objeto. O sea, a Pedro, no el nombre de Pedro, ni el teléfono, ni el correo, no. A Pedro en su totalidad lo moví para adelante. Vamos a ver si funciona. Esa es la idea que tenemos. Entonces, yo vengo a correr esto, todo emocionado, digo, qué dicha, ya tengo facilísimo. Pues resultó ser más fácil que lo otro. Depósito, desea ingresar o atender, entonces yo le digo que ingresar, nombre Gerardo, correo, teléfono, temperatura. 45. Depósito, ingresar, nombre Pedro, correo, teléfono y temperatura. Voy a ver el reporte, Gerardo y Pedro. Entonces, voy a atender a Gerardo. 1, atender. ¡Pran! Se me cayó el programa. ¿Pero por qué? Y no me daba ningún error. Entonces vengo a ver el error para ver si el error me dice algo y vean este error. Recuerden la semana pasada que yo les dije que este error significa que yo estoy saliéndome de las dimensiones del arreglo. Y vean, dice que es que estoy tratando de llegar a la posición 20. Entonces yo lo primero que pienso es, claro, seguro en el ciclo lo puse mal. Entonces vengo y reviso el ciclo y digo, no, vean, estoy llegando hasta la 19. ¿Por qué me dice que estoy llegando hasta la 20? Bueno, resulta que aquí no hay ningún error. Aquí sí voy a llegar hasta la 19. Pero vean que en este otro yo estoy diciendo, coloque en la posición 19, en la última vuelta del ciclo, coloque lo que está en la posición 19 más 1, o sea, en la que está en la posición 20. Y ahí es donde me va a dar un error. Yo no puedo llegar al último campo del arreglo y decirle, coloque lo que está en el siguiente. No, pues que es que no hay siguiente. Eso quiere decir que entonces esto debería ser menor a 19. Listo, ya descubrí eso. Eso, de verdad, créanme, a veces cuesta un montón. Porque uno se fija en esto. Y uno dice, pero está bien, no llego hasta la 20. Bueno, y es que por ahí en alguna parte le está sumando algo a ese valor. Probémoslo nuevamente. Ya Gerardo no va más al banco, entonces probemos con ingresar a María, el correo, teléfono, temperatura, listo. Depósito, ingresar, este nombre, este correo, este teléfono, temperatura 36. No me acuerdo ni qué ingresé. Voy a dar el reporte 6, María y Gerardo, digamos. Entonces, voy a atender a María. Le doy 1, atender. ¿Ve? Y no, por lo menos no me dio error. Vengo a ver el reporte y ahora veo que atendí a María y Gerardo, que estaba de segundo, lo corrí para adelante. Excelente. Voy a agregar otro para tener unos 4, por lo menos para ver que a todos los corre bien. 1, incluir. Entonces, resulta que María vino a hacer otro trámite, se le olvidó. Entonces vamos a agregar a María. Temperatura 37. Voy a agregar ahora otra vez a Pedro. Este banco siempre van las mismas personas. Pedro, correo, teléfono, temperatura 36. Y voy a agregar a otro. Juan no había venido. Voy a ver el reporte. Está Gerardo, María, Pedro y Juan. Si atiendo a Gerardo, los otros 3 deberían de correrlos en ese orden. Vamos a ver. 1, atender. 6, reporte. María, Pedro y Juan. Perfecto. Logré correr todos los valores. ¿Okay? Todas las personas, atendí al primero y los otros 3 que estaban detrás de él, los logré correr hacia adelante. ¿Ok? Al lograrlos correr hacia adelante, entonces ya me aseguro que cuando vuelva a incluir otra persona, incluyamos ahora a Luis, que me hace falta. Debería de poner a Luis al final, es lo lógico.
Entonces, 1, incluir, Luis, correo, esto, temperatura 37. Tengo el reporte y en efecto dejó a María, dejó a Pedro, a Juan y a Luis lo puso al final. ¿Ok? Eso quiere decir que ya me está colocando bien los valores en la fila. Pero claro, si llegó otro Luis a otra fila, pues no debería haber ningún problema. Llegó un Luis a un certificado. 3, incluir, nombre, un Luis, correo, otro teléfono, temperatura. Y si le doy la opción 6, perfecto, ahí está Luis de primero, otro Luis, esperando que lo atiendan en esa posición. ¿Ok? Y listo. Este es un ejercicio de, de arreglos de 2 dimensiones con objetos. Pero quiero retomar esta parte, vean el registro. Vean qué fácil, esto como yo les decía no era necesario. Limpiarlo no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque, o no era necesario aquí, porque en realidad como yo estoy corriendo el de la segunda posición para adelante, le estoy cayendo encima, entonces no es necesario. ¿Cuándo sí es necesario? Podría ser que el arreglo estuviera totalmente lleno. Entonces, como pudiera ser que estuviera totalmente lleno, y ustedes recuerdan que por el error yo nunca iba a la posición 19. Esto nunca llegaba a la posición 19 porque si no, iba a tratar de buscarlo de la 20 y colocarlo ahí. Entonces la posición 19 se va a quedar exactamente igual. O sea, estaría duplicando personas. Entonces, cuando sí es importante, es poner en la posición 19 o podría poner, pero vamos a hacer esto. Espacio se llamaba. Y listo. Acuérdense que con el mío espacio estoy creando un nuevo objeto. Entonces creo un nuevo objeto y lo pongo ahí. Y está vacío y se acabó. Cierto, si el arreglo estaba totalmente lleno y atendieron al primero, yo debería correr todos hacia adelante y la posición 19 debería quedarme vacía. Por eso es que solamente en la posición 19 es necesario. Las otras me van a quedar vacías si no estuviera lleno, porque voy a tomar un objeto vacío y lo voy a correr para adelante. Entonces también me van a quedar vacías. Pero básicamente ese sería el ejercicio. ¿Cómo lo ven, chiquillos? Bien, tiene un toquecillo de complejidad. Es bien largo. Sí, Sí, muy largo. pero les voy a contar algo. El de ustedes fue, yo no sé si es que yo estaba haciendo lo más rápido o era el más corto, o no sé, pero con los otros grupos me llevé más del tiempo del recreo. O sea, con ustedes más bien me está sobrando tiempo. El ejercicio es largo. Creo que es el más largo que hemos hecho en una clase. O sea, el ejercicio es complejo. O sea, no voy a decirles nombres, es facilísimo. No, el ejercicio tiene su nivel de complejidad. Pero bueno, estamos en semana 10 y entonces lo que yo quiero es prepararlos para lo que podría ser, vamos a ver cómo llamarlo, para lo que podría ser un ejercicio con un nivel de complejidad de lo que se puede esperar del examen. Un ejercicio con un nivel de complejidad de lo que se puede esperar del proyecto. ¿Ok? Si ustedes ven este ejemplo, es horrible. O sea, esas ventanas que aparecen y esa funcionalidad, en realidad no se podría poner en un banco, porque en un banco ocupamos una pantallita y un aparatito touchscreen que me tire los tiquetitos, ¿cierto? O sea, así funciona. Pero, digamos que la funcionalidad interna ya cumple una labor, o sea, no es un ejercicio que suma 2 números o que pide 2 números y me dice cuál es el resultado. No, eso no es. Eso no es importante. Bueno, perdón, sí es importante académicamente, pero ya en la vida real eso no tiene tanto valor. Este ejercicio ya cumple con una funcionalidad mucho más clara.